¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el respeto a la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy hablando de la inflación, es decir, hablando de cuánto nos hemos empobrecido los españoles desde que gobierna Pedro Sánchez. Bueno, y les decimos que hoy vamos a analizar los datos de inflación, que dicho así pues puede parecer incluso aburrido, incluso para aquellos como a mí personalmente, que nos gusta mucho seguir este agregado, seguir este indicador de los precios, que no habla de otra cosa que de la pérdida de poder adquisitivo que tiene el dinero que ganamos todos, ustedes que nos escuchan y yo aquí Con Ánimo de Lucro. Ese dinero poco a poco va perdiendo poder adquisitivo y durante los últimos años lo ha hecho con una especial virulencia. Los datos hablan de que, de una manera general, el índice de precios al consumo se ha elevado un 20% desde que llegó al gobierno el señor Sánchez. Esto lo que significa es que nuestro dinero en estos últimos 6 años vale un 20% menos. Dicho de otra manera, para que ustedes nos entiendan, usted que nos escucha, hoy con el mismo dinero que tenía hace 6 años puede comprar un 20% menos de cosas. Así de sencillo. Lo que usted podría comprar con 1.000 euros hace 6 años, ahora es como si tuviera 800, tal cual. Le faltan 200 euros. ¿Quién se ha quedado esos 200 euros? La inflación, la depreciación monetaria. ¿A quién favorece la inflación? Porque dirán ustedes, pues si esto, ¿cómo puede un gobierno favorecer que crezca la inflación? ¿Cómo puede un gobierno plantearse el crear inflación? Bueno, pues muy sencillo, se lo puede plantear porque solamente hay a un tipo de persona, de estamento, al que le interesa la inflación, que es al que debe dinero. Aquel que tiene una deuda más abultada le interesa que haya inflación porque de esta manera se financia esa deuda. Es decir, si el dinero cada vez vale menos y tú estás endeudado, pues lo que debes cada vez es menor, con lo cual te ayuda a pagar la deuda. Esto es así. ¿Ha creado el gobierno español esta inflación únicamente? No, la ha alimentado. La inflación viene pues por un fenómeno monetario que se ha venido alimentando durante años y años a través de los bancos centrales, tipos de interés cada vez menores, tipos de interés en negativo, cada vez más dinero en circulación, y esto lo que ha generado es una masa monetaria enorme y una depreciación de cada una de esas unidades monetarias. Con lo cual, ¿dónde está la mano del gobierno en todo esto? Bueno, pues en que a un estado inflacionario, es decir, a un estado de las cosas donde la inflación crece por efecto monetario, si un estado que maneja esa moneda lo que se dedica es a incrementar la deuda y el déficit, lo que hace es incrementar todavía más o alimentar todavía más ese efecto de la inflación sobre sus propios ciudadanos, que es lo que ha pasado en España. Por eso, España es uno de los países de la Unión Europea y uno de los países de la OCDE donde la inflación ha tenido un mayor impacto dentro de los países desarrollados de nuestro entorno. No solo eso, no solo le vamos a hablar de eso, sino de cómo le ha afectado a los españoles de manera real. Y vamos a abrir uno de los termómetros que deberíamos utilizar en todo esto, que es el termómetro de la cesta de la compra. ¿Cuánto se ha encarecido la cesta de la compra en estos últimos 6 años? ¿Un 20%, como dice el IPC general? No, muchísimo más. ¿Cuánto se ha encarecido el uso de energía? ¿Cuánto se ha encarecido la factura de la luz para usted que nos escucha y para mí mismo? ¿Cuánto se ha encarecido la factura del gas? ¿Cuánto han crecido los salarios en función de ese encarecimiento de los precios? Es decir, ¿nuestro poder adquisitivo ha incrementado al mismo tiempo que lo ha hecho la inflación o no? Porque no ha sido así. Los salarios reales han caído en nuestro país en los últimos 6 años. ¿Y en el medio qué ha hecho el gobierno? ¿Nos ha aliviado la carga bajándonos los impuestos o nos ha subido los impuestos? Es más, ¿ha procurado adaptar los impuestos directos que cobra sobre nuestros salarios al ritmo de la inflación para que a medida que nosotros perdíamos poder adquisitivo, los salarios se adaptaran a esa pérdida de poder adquisitivo? Perdón, los impuestos directos se adaptaran a esa pérdida de poder adquisitivo. No lo ha hecho el gobierno, ni en los directos ni en los indirectos. Con lo cual, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que les vamos a contar en el día de hoy? Que los españoles, durante el gobierno de Sánchez, nos hemos empobrecido de una manera enorme y lo hemos hecho
más que nuestros vecinos europeos, que también han sufrido el efecto de la inflación. Porque el efecto de la inflación es, como les digo, un efecto monetario que atañe a la moneda, y la moneda que nos atañe a todos los europeos es el euro. Y puesto que el euro se ha depreciado para todos los que utilizan el euro, pero en unos países el efecto ha sido más nocivo que en otros, y en el nuestro ha sido uno de los países en el que más nocivo ha sido. Lo vamos a comprobar, se lo vamos a contar con todos los datos, explicándolo para que ustedes lo entiendan. Pero antes, ¿qué les parece si echamos un vistazo al resto de noticias que trae la portada del Libre Mercado? Estamos ya con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas. Portada de Libre Mercado en el día de hoy. Estamos hablando de la inflación, ese artículo de José María Rotellar. Efectivamente, bueno, el titular es desolador, que es que nos hemos empobrecido. La inflación con Sánchez, el IPC oficial, bueno, pues se ha disparado casi un 20%, o sea, 20% desde que Sánchez puso el primer pie en Moncloa, una política que no es solamente propia de España, de todos los países europeos, dándole a la maquinita de hacer billetes, pues estaba claro que esto iba a provocar este fenómeno inflacionario del que todavía no nos hemos deshecho, porque hay que decir que mes a mes el IPC sigue subiendo, entonces nosotros pues somos mes a mes más pobres. Ese impuesto en la sombra, ese impuesto que parece que no nos damos cuenta, pero que afecta sobremanera a la clase media, y bueno, pues no está en la lista desgrana todos los puntos, las variables clave de toda esta escalada de precios. De hecho, vamos a tratar hoy precisamente en el programa, Beatriz, en profundidad este dato, lo que significa, por qué en España ha sido más intenso que en otros países de la Unión Europea, cuando, como decimos, el efecto monetario nos impacta igual, tenemos la misma moneda todos los europeos. Y lo vamos a hacer también con nuestro colaborador, con José María Rotellar, a quien llamaremos para que nos lo explique pormenorizadamente. Pero tenemos más noticias hoy. Bueno, pues sí, se va a cumplir esta semana el aniversario de Javier Milei al frente del gobierno argentino. En Libre Mercado estamos haciendo un serial de análisis, empezamos ayer, acabaremos el miércoles, de todos estos resultados, este milagro económico de Milei, porque Milei está haciendo historia en Argentina. O sea, esto era un experimento bastante arriesgado, levantar una economía como la Argentina, lo decía muchas veces Federico Jiménez Los Santos, hay que estar muy loco para meterte en este proyecto, y Milei se ha metido. Los resultados son más positivos quizá de lo que muchos esperábamos, y bueno, pues hoy Domingo Soriano nos habla del Milei español y nos da 3 razones, la verdad que por las que sería mucho más complicado tener a un Milei en nuestro país. Y bueno, esas 3 razones nos las explica Domingo, y la verdad que con mucho acierto nos explica pues el sistema electoral argentino y las diferencias con el español, un sistema presidencialista, como Milei no ha necesitado tener un partido fuerte, como si sería el caso de España, que necesitas un partido fuerte en todos los territorios. Milei, con su figura, sí que ha conseguido y lo tiene muchísimo más fácil tomar decisiones. También nos habla Domingo de que España no está al límite, o no estaba tan mal, aunque nos estemos argentinizando, todavía no habíamos llegado al nivel de Argentina de decadencia económica. Entonces, claro, pues ahora los argentinos también es verdad que cuando estás en el más absoluto de los pozos, pues es más fácil que apuestes por un cambio de modelo, por un giro de 180 grados. Y luego, pues también nos habla de Europa, o sea, como nosotros, para bien y para mal, estamos sometidos al mandato europeo. Entonces, pues si Milei llegara a España, un referente parecido, pues sería más difícil, porque tendrías que contar con Europa, no tendrías toda la libertad que tiene ahora Javier Milei de tomar decisiones en Argentina. Correcto. Muy interesante el artículo, muy interesante el especial, Bea, y de hecho, si no me equivoco, no quiero decir a ciencia cierta porque a lo mejor se cruza algún tema, pero si no es mañana será pasado, trataremos con Diego Sánchez de la Cruz en profundidad este año de Milei también aquí en Con Ánimo de Lucro. Sí. Y
precisamente, viniendo de Diego Sánchez de la Cruz, otra información que hemos tenido este fin de semana en Libre Mercado, importante, que viene del informe del Juan de Mariana del Día de la Deuda, muy importante, lo leíamos el sábado y el Estado agota hoy todos sus ingresos y subirá de crédito hasta final de año. Lo pueden encontrar todavía en Libertad Digital, en Libre Mercado, este informe sobre el Día de la Deuda, este informe que prepara el Instituto Juan de Mariana y que viene muy bien resumido los puntos clave en Libertad Digital. Pues sí, no se lo pierdan, la verdad que todavía está. Además, ha funcionado muy bien, a los lectores les ha gustado mucho y ha estado entre las noticias más leídas del sábado. Que sepan que hoy todo lo que se paga por parte del Estado va a deuda, es decir, que lo pagarán sus impuestos a futuro, los suyos y los de sus hijos y nietos. Bea, ¿qué nos estáis preparando para mañana? Pues el siguiente capítulo, el tercero ya del especial de Javier Milei y cómo la milonga del déficit, esto de que no podía nadie, creía que Javier Milei fuera a acabar con el déficit en Argentina tan rápido, meses consecutivos de superávit y cómo, bueno, decían, no, es que solo va a poder reducirlo un puntito, 2 puntitos, pues ha llegado al superávit, así que la milonga del déficit la vamos a tratar en profundidad en Argentina, sí, el único país que nos da buenas noticias. Desde luego que sí, y aquí lo seguiremos contando. Beatriz, muchísimas gracias. A vosotros. Qué gusto da escuchar a Javier Milei, ¿eh? Rubén Folguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, por supuesto. Es una inspiración para todos los liberales del mundo, creo yo. Desde luego que sí, es el que está abriendo esa gran oportunidad liberal que supone a día de hoy Argentina y su gobierno. Pero hoy vamos con malas noticias, las que tenemos en España, las de la inflación. Mira que estamos escuchando por parte de muchos analistas decir que el riesgo inflacionario se ha controlado, que ya la inflación está metida en vereda, pero sin embargo, poquito a poco la inflación sigue robando poder adquisitivo en el bolsillo al pobre, es decir, continúa restando poder adquisitivo a cada uno de los euros que atesoramos todos los españoles y todos los europeos. En el caso de España, decíamos, y lo comenta hoy Rotellar en su artículo de hoy, dentro de unos minutos vamos a hablar con él para que nos lo explique más pormenorizadamente, pero en lo que va de legislatura de Sánchez, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, estamos hablando de un 20% de subida de precios, lo que es lo mismo, un 20% de depreciación monetaria, lo que es lo mismo, un 20% de caída de poder adquisitivo de nuestro dinero. Sí, un 20%, sí, efectivamente, de cada unidad monetaria lo que ha dejado de poder comprar. Y justo en el mes de noviembre lo que ocurre es que no solo que la tendencia durante los últimos 5 o 6 años sea esta, sino que a pesar de lo que nos quieran vender, la inflación vuelve a repuntar. Y en concreto, como bien señala Rotellar en su artículo, en el mes de noviembre la tasa de inflación fue del 2,4%, tanto para la general como la subyacente, como incluso la armonizada, que es la que, digamos, se realiza bajo estándares del Banco Central Europeo para luego poder comparar estadísticas de distintos países, ¿no? Y lo que ocurre es que en el mes de noviembre, no solo que la inflación en términos anuales sea del 2,4%, sino que en términos mensuales, con respecto a octubre, ha aumentado en 6 décimas. Y esto lo que nos viene a decir, también teniendo en cuenta que en octubre también se incrementó, es que la tendencia de los precios en estos momentos es al alza, no solo en términos anuales, porque como bien explica Rotellar, esto podría llevar a una distorsión estadística en la medida en que, bueno, si por efecto base, si anteriormente teníamos unos precios más o menos altos o más o menos bajos, la estadística podría marcar esa inflación sin que realmente la tendencia fuese esa. Pero si vemos que también la mensual comienza a repuntar, quiere decir que la tendencia de los precios es al alza de nuevo. Esto es importante, y es importante porque lo contamos siempre y la gente que nos escucha habitualmente pues puede pensar que somos unos pesados, pero yo creo que es importante recordarlo siempre. El efecto de la inflación no es un efecto que empieza y termina cada año en cada periodo. Es decir, si hoy sube un 2, no quiere decir que el que ayer subiera un 10 es baladí, no, porque es acumulativa. Por eso hablamos de que la inflación acumulada desde que llegó Sánchez es del 20%, porque lo que quiere esto decir es que durante estos años, si la inflación se ha ido sumando año a año, lo que sucede es que el dinero, nuestros billetes, el dinero que tiene usted en la cartera, ha perdido todo ese valor. Y eso es así, se ha perdido, no lo va a recuperar. Es decir, si usted hoy con 1.000 euros puede comprar
menos cosas de las que podía comprar con esos 1.000 euros hace 6 años, es porque se ha ido acumulando el efecto de la inflación. Con lo cual, aunque la inflación parece que subió al 10 y que ahora está en el 2, no quiere decir que sean más baratos los alimentos. Quiere decir que son más caros, pero solo un 2% más caros. Solo que un 10 más un 2 más otro 3 más otro 2 más otro 6 décimas, por ejemplo, que ha sido de noviembre a octubre, claro, esto lo que hace es que sigue encareciéndose. Al seguir encareciéndose las materias, lo que quiere decir es que su dinero cada vez vale menos. La inflación no es como nos quieren decir muchas veces desde las bancadas progresistas, desde el socialismo patrio en España. No quiere decir que los empresarios sean cada vez más avaros y por lo tanto suban los precios y que por lo tanto el IPC suba, porque todos los servicios han querido subir los precios, los servicios energéticos, de la alimentación, de absolutamente todo el mundo. Esto no quiere decir que sean muy avaros y que suban los precios porque quieran ganar cada vez más dinero y elevar sus márgenes. No, señor, no significa eso. La inflación lo que significa es que el dinero que usted tiene en la cartera cada vez vale menos. Y vale menos y lo hace de una manera progresiva, sumándose año a año. Si hubiéramos tenido deflación y en estos últimos años la inflación hubiera sido negativa, más con menos resta. Es decir, no sería de un 20%, hubiera sido pues de un 7, de un 8, se hubiera ido restando. El problema es que cada año esa inflación sigue subiendo, en mayor o menor medida, pero sigue subiendo y se sigue sumando. Y el hecho de que en 6 años esa inflación sea del 20% acumulado es una auténtica barbaridad, porque quiere decir que ustedes han perdido casi un cuarto de su poder adquisitivo en solo 6 años. El dinero que ustedes han ganado vale un cuarto menos de lo que valía hace 6 años. Y lo hace sin que usted haya ganado más dinero por sistema, sin que los salarios hayan subido en la misma medida. Sí, porque primero vamos a puntualizar una cosa, y es que no solo que la inflación haya sido acumulada del 20%, sino que los enseres más básicos, los alimentos más esenciales para la vida, se han encarecido en un 71% desde 2019. Esto lo cifra un informe del banco alemán Rising. Y, en el que se analizan pues los precios de los lácteos, de las frutas, verduras, de los huevos, de la pasta y el arroz, las legumbres, la carne, el pescado, el café y el cacao y también los cereales, donde se demuestra también que el aceite, por ejemplo, ha sufrido un incremento en sus precios del 180%, el zumo de naranja del 172% y el kilo de plátanos del 150% en este periodo. Y por eso, de esa forma, nos da que los alimentos esenciales se han encarecido de media en un 71% en este tiempo. Un 71%. Sí. Volvemos a lo mismo. Desde hace 6 años, ustedes pagan un 71% más por la misma cesta de la compra. Ya sé que ustedes lo saben. Es quizá uno de los indicadores que más notamos los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque las cestas de las compras hay que hacerlas pues 1, 2, 3 veces por semana. O sea, no nos libramos. Tenemos que ir al supermercado, tenemos que darles de comer a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos, y tenemos que acudir, evidentemente, al supermercado. Y esos precios han subido de una manera brutal. Un 71% de subida. Solamente en la cesta de la compra. ¿Y los salarios que han hecho? No han subido desde luego en esa misma medida. No, de hecho, el salario real en España entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2024, estos son datos de la OCDE, se ha reducido un 2,5%. Es decir, hemos perdido poder adquisitivo en estos 6 años. Sí, en términos reales incluso, no solo en términos nominales. De salarios, en términos salariales. Y somos de los países que más han sufrido este impacto, solo por detrás de Australia, que esta caída fue del 5%, y muy lejos de aquellos países en los que, en cambio, el salario real ha aumentado, por ejemplo, en Polonia un 9,5%, en Portugal un 6% o en Reino Unido un 3%. Y dirás, bueno, habrá que deflactar el IRPF, por ejemplo, ¿no? Porque al final, si tú si tú tienes 100 euros, se devalúa un 10% y el tramo, digamos, del IRPF está en ese umbral, realmente estás pagando por menos salario más. Pues no, en España no se decidió hacer esto y, bueno, el Juan de Mariana cifra, por ejemplo, que para el bienio 2022-2023 el impacto fue de 25.000 millones de euros por no deflactar la tarifa del IRPF, y el Banco de España en junio de 2024 dijo que Hacienda por esta política está ingresando 11.000 millones de euros extra.
11.000 millones de euros extra que nos sacan del bolsillo aprovechando que somos más pobres. Fíjense ustedes la perversidad de la inflación en el caso del gobierno y la no deflactación de la tarifa. Estas cosas suenan muy técnicas. ¿Qué significa la no deflactación de la tarifa del IRPF? Pues significa que si usted ha perdido un 20% de poder adquisitivo y los salarios no han subido, y entonces usted gana menos y con lo que gana puede comprar menos cosas, no tiene sentido que el gobierno le cobre como si pudiera seguir comprando lo mismo. No tiene sentido que el gobierno le cobre de manera progresiva su IRPF como si su salario en lugar de disminuir hubiera aumentado. Con lo cual el gobierno consigue 11.000 millones extra de recaudación gracias a ¿qué? A que usted es hoy más pobre de lo que era ayer. No han tocado tampoco el IVA. De esos, esto sí que es curioso, ¿no? O sea, la inflación no supone que los empresarios quieran ganar más dinero y por eso suban los precios, no. Significa que también a ellos los costes les han subido y generalmente la inflación lo que redunda es que reducen sus márgenes, teniendo que cobrar más, en realidad ganan menos. ¿Quién es el que gana siempre? El que cobrarle a usted un 21% sobre un bien de que vale 100, pues si ese bien pasa a valer 150, el 21% es mayor el de 150 que el de 100. Con lo cual, esas subidas de los alimentos, esas subidas de los bienes de consumo, esas subidas de precios por efecto de la inflación, lo que ha hecho ha sido forrar directamente a las arcas del Estado. Se han aprovechado de que usted es más pobre para enriquecerse todavía más en cuanto a la recaudación de la agencia tributaria. Es que yo no sé si somos conscientes, es que es gravísimo desde un punto de vista económico y también moral. El hecho de que el gobierno aproveche que nos empobrecemos para cobrarnos más impuestos debería estar penado con cárcel. Pero no solo los alimentos y no solo los salarios, la energía, que generalmente para calcular la subyacente, porque la energía es muy volátil, se saca de las estadísticas para tener, digamos, un índice más homogéneo a lo largo del año. Lo que pasa es que la energía también la pagamos. ¿Y cuánto se ha subido la energía durante estos últimos 6 años? Un 60%. La cesta de la compra un 70%. La energía un 60%. De media un 20%. Pero ¿cuánto en sus gastos mensuales ocupa la cesta de la compra y la energía? Energía, la luz, el gas, la gasolina. ¿Cuánto? ¿No será una proporción enorme de lo que tienen que pagar todos los meses? Pues esto es la realidad del empobrecimiento de los españoles. Y solo decir una cosa, porque comentabas, ¿no?, que al final lo que mucha gente desde el ámbito de la izquierda y haciendo demagogia al fin y al cabo, apuntan a que, bueno, la inflación es fruto de que los empresarios son unos avaros y quieren subir sus ganancias, o sea, quieren aumentar sus ganancias, ¿no? Pues no, el Observatorio de Márgenes Empresariales, que fundó Calviño allá por 2023, en marzo de 2023 más o menos, para controlar la tendencia de los márgenes empresariales, ¿no? Y si las empresas estaban lucrándose de más con la crisis inflacionaria, lo que no ha logrado demostrar es precisamente eso, es decir, que se creó para eso y ni siquiera con sus propios informes, sus propios analistas han podido demostrarlo. De hecho, los primeros informes lo que señalaban era que los márgenes se habían reducido y luego, poco a poco, que se habían ido recuperando, pero lógicamente la inflación se fue reduciendo, se fue saliendo de la crisis de la pandemia de coronavirus y, lógicamente, las empresas poco a poco pudieron ir recuperando el margen que habían perdido previamente. Es decir, que no es que aumentase en tal, no, es que estaban recuperando lo que se había perdido. ¿Quieres que escuchemos esas declaraciones de nuestros políticos? Sí, porque Sánchez decía, por ejemplo, en marzo de 2022 que era culpa de Putin, el tema de la inflación de la energía, y luego ya en 2024, con los últimos datos de marzo y de agosto y tal, tanto él como Carlos Cuerpo se vanagloriaban de esta forma. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Es un dato positivo porque apunta a que estamos doblegando la curva de la inflación. Seguimos con las buenas noticias económicas. La inflación sigue bajando, ha bajado 6 décimas hasta el 2,2%. Seguimos, por lo tanto, este proceso de moderación de los precios. Bueno, pues aquí la moderación de los precios. Es que dicen moderación de los precios.
¿Usted qué entiende por moderación de los precios? Pues que bajan, ¿no? Pues no. Lo que sucede con los precios es que suben, se disparan un poquito menos. Esto es lo que estaba celebrando el señor Carlos Cuerpo. Están diciéndonos, además, que el ritmo de bajada de la inflación en España era mayor que en el de nuestros socios europeos. Cuando lo que sí que tenemos, Rubén, es la prueba documental, a través de los datos, de que en España no ha sido el país de la Unión Europea donde más ha golpeado la inflación, pero sí es uno de los países en los que más fuerte golpea la inflación. ¿Y esto por qué es? Insisto, si todos tenemos la misma moneda. Pues porque hay dos factores que alimentan ese desequilibrio, ese empobrecimiento, esa caída del poder adquisitivo de la moneda. Uno, el déficit público, es decir, que los estados gasten más de lo que ingresan, y dos, que se alimente la deuda pública, es decir, que se pague ese déficit mediante deuda pública. ¿Por qué? Porque la bola de nieve se hace mucho más grande. Y da la sensación de que no hay ningún problema porque la economía va dopada a través de deuda pública. No, sí, así es. Y luego el tema del gasto público, porque una cosa que es muy curiosa es que mientras que el Banco Central Europeo estaba aumentando tipos para reducir la demanda agregada, ¿no?, el gobierno español seguía aumentando el gasto público, lo cual al final redunda en un aumento o en un incentivo de la demanda agregada. Y esto eran políticas incoherentes a todas luces. Desde luego. Y de esta forma tenemos que, por ejemplo, países como Alemania, es cierto que han tenido una inflación acumulada mayor en este periodo, pero otros que han hecho los deberes y que pues no tienen un déficit tan amplio o una deuda a niveles tan grandes como Luxemburgo, por ejemplo, registran una inflación acumulada menor. Y entonces España, al fin y al cabo, está entre ese grupo de países que han aumentado, o sea, que ha aumentado la inflación desde 2019 hasta ahora más de un 20%, según datos de Eurostat. Desde enero hasta octubre, desde enero del 19 hasta octubre del 24, en España habría aumentado en torno al 21%, más del 20%, y otros países pues estaban por debajo del 20%, por supuesto, la mayoría, e incluso por debajo del 15%. Desde luego. Esto es uno de los problemas que tenemos con este dato de la inflación en España. Es un dato, no sé si compartirás conmigo, Rubén, que en muchas ocasiones se menosprecian. No es uno de los datos que cada vez que lo publiquemos en el periódico tengan más visitas su noticia, pero es uno de los más importantes de los que tenemos que manejar, porque en el fondo lo que reflejan es una crisis en la que vivimos, porque un empobrecimiento generalizado del 20% en 5 o 6 años es una barbaridad. Es una barbaridad que no es habitual, y es una barbaridad que habla de una pérdida de poder adquisitivo brutal de una población en su conjunto. Afecta a todo el mundo por igual. No es como otras crisis que sí, que afecta mucho a unos pocos y que no pierden un 20%, pierden mucho más, y que a otros no les afecta prácticamente nada. El problema es que esto es una pérdida de poder adquisitivo generalizada para todo un país como es España. Y lo más vergonzoso, a mi modo de ver al menos, es la causa de esta crisis inflacionaria. Porque, hombre, si fuese por malas cosechas, como en la antigüedad, ¿no?, o en la Edad Media, que las crisis estaban muy ligadas a la cuestión ambiental, ¿no?, y a este tipo de cuestiones que el hombre no puede controlar, o que puede controlar de un modo muy ligero, pues bueno, te das cuenta de que te puede fastidiar, pero no es una cuestión como la que sucede en las economías financieras modernas, que la mayoría de crisis inflacionarias se dan por malas políticas, tanto monetarias como fiscales, porque hemos tenido, después de la crisis financiera de 2008, políticas monetarias en Europa que han situado los tipos de interés en el 0%, y hemos llegado a tener tipos negativos, lo cual económicamente es un absurdo, ¿no? Y entonces esto al final a lo que ha llevado es a esto. Y luego, esto sumado a las políticas medioambientalistas que, por ejemplo, han desincentivado la inversión en extracción de petróleo y posteriormente han desembocado en cuellos de botella, en lo que sucedió en el 19, por ejemplo. Y además, sumado al gasto público, al déficit y a la deuda pública, a mí me da la sensación de que es mucho más vergonzoso por esto, porque son cosas que se podrían haber evitado si se hubiese querido, pero como el interés político está reñido totalmente con el interés económico y del bienestar de la gente, pues es lo que sucede. Y este es uno de los datos que más en evidencia pone esto último que decías tú. ¿Qué te parece, Rubén, si
marcamos en el número de teléfono a nuestro profesor de cabecera de los lunes, a José María Rotellar, que ha escrito este artículo que pido a todos que no se lo pierdan, en Libre Mercado, que habla de esa inflación en esta legislatura, bueno, en este gobierno de Sánchez desde que llegó a la Moncloa, y que no es otro que el profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, director del Observatorio Económico de esta universidad, don José María Rotellar. Profe, ¿cómo estás? Hola, buenos días. José María, escribes en tu artículo pues este balance del 20%. Aquí Rubén y yo hemos estado ampliando un poco esta información, dando algunos datos, por ejemplo, el desencarecimiento de la cesta de la compra, los productos básicos de la cesta de la compra, que se ha encarecido en estos últimos 6 años en más de un 70%. En definitiva, José María, un empobrecimiento generalizado de la población española. Sí, es un empobrecimiento. Recordemos que el IPC al fin y al cabo no es más que una cesta, ¿no? Una cesta ponderada en la que se recogen los distintos productos que a través de la encuesta de presupuestos familiares y de otras estadísticas pues se considera que son realmente que recoge, ¿no? El consumo de los españoles. Se le da una ponderación y se calcula mediante un índice de las PEIRES, ¿no? Pero efectivamente hay algunos productos que se han encarecido muchísimo. Podemos pensar en el azúcar, todo lo que subió, o el aceite, o la leche, y todo el conjunto de productos lácteos, o la carne, o el pescado. Todos ellos han subido muchísimo. Y simplemente lo que había pasado en los últimos meses es que no estuviese bajado la inflación, sino que se había moderado su crecimiento, pero seguía creciendo, y además, como no está retrocediendo, los niveles alcanzados de encarecimiento siguen ahí, ¿no? Y por tanto la pérdida de poder adquisitivo también. No solo por el encarecimiento de los productos o por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, José María, sino que en el tiempo ha coincidido otra realidad que en España es especialmente gravosa, y es el caso de que los salarios no han subido en la misma medida y por lo tanto los salarios reales en este periodo han perdido poder adquisitivo, y lo han hecho en comparación con nuestros iguales de una manera terrible. Apenas un par de países tienen una peor situación que nosotros en ese sentido. Bueno, probablemente esa bajada de salarios reales que hace que viene dado de que los salarios nominales hayan crecido menos que lo que ha crecido la inflación, posiblemente en parte explica que no se haya destruido más empleo, ¿no? Eso ha pasado también en algún otro país, como en Alemania, y de manera muy acentuada en España. Esa bajada de salarios reales es lo que ha evitado en parte la destrucción de empleo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el salario mínimo sin embargo ha crecido por encima de la inflación, ¿no? En todo el periodo. Entonces, bueno, sí que hay un empobrecimiento. ¿Por qué? Porque la economía española no está creciendo realmente, está creciendo, ya lo hemos dicho muchas veces, por el gasto público, por unos buenos resultados del sector exterior, entre ellos el sector turístico, la ramadería turística, y por acumulación de población. Ha crecido mucha población, pero no se está generando riqueza realmente, sino que se está yendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita en pérdida de poder de compra ha vuelto a retroceder en España y se ha situado otra vez por debajo de los niveles del 90% de la media europea, ¿no? Volvemos a ser merecedores de recibir fondos de cohesión, ¿no? Como economía más pobre respecto de la media, y por tanto eso denota claramente el empobrecimiento de la economía española. José María, sí que me gustaría, tú como experto en asuntos económicos, pero que monitoriza de una manera muy especial la deuda pública, si nos podrías explicar, para que todo el mundo nos entienda, cómo el hecho de que un país como España, con la inflación que hemos sufrido, sea uno de los campeones en gasto público, en deuda pública y por lo tanto también en déficit, nos sitúa en peor situación, valga la redundancia, respecto al impacto que tiene la inflación en nuestros bolsillos. Bueno, vamos a ver, al fin y al cabo la deuda pública no deja de ser un impuesto, ¿no? Un impuesto diferido en el tiempo, porque va a haber que pagarlo en los años en los que vaya venciendo, y los intereses todos los años. Por tanto, si no hay suficiente dinero para atender esa deuda y poder seguir atendiendo el resto de gastos, subirán los impuestos. Si suben los impuestos, los ciudadanos tendrán menos renta disponible. Si tienen menos renta disponible, baja su poder de compra, clarísimamente. Desde luego, y esta es la manera en la
en la que opera. Profesor José María Rotellar, muchas gracias, como siempre, por analizar aquí en Con Ánimo de Lucro el tema del día, en este caso un tema del día que venía a colación de ese fantástico artículo que publicas en Libre Mercado. Buenos días. Un abrazo. Bueno, y hasta aquí el asunto importante del día, el tema destacado del día, esta inflación que sigue restando poder adquisitivo a nuestros bolsillos y la gran incógnita que tenemos por delante y que trataremos de ir explicando o solucionando a lo largo de los próximos semanas, meses y quién sabe si años. El hecho de que si consideramos que la inflación es un agregado monetario, y pensamos que esa inflación, si nos creemos que es un agregado monetario, es un problema de masa monetaria, nos damos cuenta de que en estos años de tipos altos de interés que buscaban controlar la inflación, precisamente ese agregado monetario no ha bajado, ni siquiera tiene una muesca en su curva de subida después de estos años, de este año y medio de tipos de interés alto. Claro, el problema es que probablemente los fenómenos inflacionarios vamos a seguir viéndolos, es decir, la tensión alcista de los precios va a continuar durante los próximos años y habrá que ver de qué manera explota o deja de explotar. Es algo que tendremos que monitorizar, que se lo contaremos aquí de una manera pues extensa, siempre apoyándonos en los mejores analistas y para ofrecerles a ustedes la mejor de las informaciones. Pero como les decía, hasta aquí llegamos con el tema del día. Insisto, vamos a monitorizarlo a lo largo de los próximos meses y años, pero no podemos dejar de mirar hoy un día importante también en los mercados. Bueno, y página de mercados que pasan en primer lugar por comentar cómo abrió hace un buen rato, cómo está la bolsa en este momento, cae un 0,22%. Eso sí, no termina de perder todavía los 12.000 puntos que ganó la semana pasada, un nivel muy importante para nuestro mercado que se está notando en el cómputo general del año a prácticamente un 20% de subida, un 19-20% de subida en lo que va de año, insisto, un dato importantísimo a tener en cuenta al tratarse de un índice pequeño, siempre lo decimos, 35 valores y un índice además muy dependiente de los dividendos de las compañías que en él operan. Desde luego, un desarrollo extraordinario del mercado español que va a complicar y mucho la vida a los distintos fondos de inversión que tienen como índice de referencia el IBEX 35, así que van a tener que aplicarse y mucho para este año ser capaces de batir, insisto, a su índice de referencia, al IBEX 35. Tenemos más noticias que contarles desde el punto de vista bursátil. Iberdrola obtiene la licencia de producción para un parque eólico en Portugal de 350 millones de euros. Buenas noticias para la empresa energética española de referencia ahora mismo, uno de los gigantes del IBEX 35, que continúa, en este caso, obteniendo posibilidades de ampliar sus parques, en este caso eólicos. ¿Qué es lo que nos contaba hoy la prensa respecto a Iberdrola? Bueno, pues que está aprovechando los tipos que han bajado para endeudarse, para iniciar nuevos proyectos que amplíe todavía más su horizonte de beneficios a futuro, lo cual, bueno, pues parece que le va a dar una muy buena situación en el corto o en el medio plazo respecto a la posición que tomen los inversores y que esperen esos beneficios a futuro con estas inversiones que nos están anunciando desde Iberdrola. El Banco Central Europeo se enfrenta a la estanflación, recortará los tipos 25 puntos básicos en cada reunión. Era lo que estábamos comentando. El Banco Central Europeo lo que está haciendo en este momento es anunciando que, pese a que lo que nos contaba antes Rubén, la tendencia dice que la inflación va a seguir al alza, lo que nos está diciendo es que va a profundizar en las bajadas de tipos de interés porque teme que haya un estancamiento en Europa. Esto puede ser un problema, estancamiento con inflación, la famosa estanflación puede estar detrás de esta toma de decisiones. China promete estímulos fiscales proactivos y política monetaria moderadamente laxa, es otro de los titulares que estamos viendo en la prensa especializada, pero sin duda uno de los puntos que hay que mirar en el día de hoy es el de la inestabilidad que hay en el mercado por las inestabilidades geopolíticas. Hemos visto cómo ha caído el gobierno de Al-Assad,
como Francia sigue atravesando problemas después de esa crisis de estabilidad política con la moción de censura a Barnier, y también tenemos en este caso las tensiones habituales que ya teníamos en la frontera oriental europea con Ucrania y esa invasión rusa que todavía hoy continúa. De todos estos temas vamos a hablar ya con nuestro experto analista bursátil, con José María Luna, asesor financiero de Luna y Sevilla Asociados. José María, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, pues estupendamente, Fernando, y buenos días a todo el equipo. Un placer hablar contigo como siempre, José María. Estábamos hablando precisamente de que las bolsas da la sensación de que hoy están, como solemos decir, tente mientras cobro, no quieren hacer movimientos fuertes, están más bien esperando a ver qué es lo que sucede, ¿no? Un escenario internacional que cada día se antoja más revuelto. No cabe la menor duda que la geopolítica, lejos de disiparse ese riesgo, ese ruido, pues va increciendo, ¿no? La geopolítica y también, por supuesto, la política, ¿no? Y de eso Europa sabe bastante, ¿no? Pero a pesar de ello, los mercados de capitales, tanto los mercados de deuda, sobre todo la parte de deuda corporativa, y sobre todo la parte de renta variable, principalmente la renta variable norteamericana, hoy por hoy se mantiene bastante inmune. El foco sigue estando muy centrado en por todo lo que es la agenda económica, la agenda política, también en todo su marco de Donald Trump a partir de enero. Por supuesto, de los datos de crecimiento económico a nivel mundial, que se antoja que no van a ser nada malos. Estamos hablando de un crecimiento mundial del orden del 2,9, 3%. Está muy centrado, yo creo, Luis Fernando, para que los oyentes lo entiendan, en lo que los anglosajones llaman el FOMO, que es el miedo a estar fuera, sobre todo de un mercado que sigue pues atrayendo flujo de capital, y hay muchos inversores que dicen, mira, que esto sigue tirando y que yo me lo estoy perdiendo. Con lo cual, el foco o el enfoque de inversión se ha ido centrando muy mucho a la renta variable norteamericana, más allá de las tensiones geopolíticas. Por supuesto que Europa, y lo hemos visto en el índice Sentix del inversor, como ha sido un mes más un mal dato, sobre todo en países pues más core, más núcleo dentro de la Unión Europea, caso de, por ejemplo, de Francia, por supuesto también de Alemania. Y otro foco también de atención en el día de hoy ha sido China. Y China no solo porque en la reunión que se pueda mantener, a ver si en esta enésima reunión consiguen arreglar el desaguisado que tiene China por sí mismo de demanda interna, sino sobre todo algo muy importante que quizás a veces pasa desapercibido. China está viviendo una situación de deflación, es decir, la inflación crece a tasas muy bajas. Esto tiene su efecto. A ver, esto tiene la implicación o la consecuencia de la demanda interna, que es débil, pero tiene un efecto hacia el exterior, y es que China sigue exportando deflación al mundo, y eso es música celestial para que los grandes bancos centrales, entre ellos nuestro Banco Central Europeo, pueda bajar los tipos de interés. Y esto, claro que influye a nuestros bolsillos, aquellos que están endeudados, o que piensan en endeudarse, en una hipoteca, etcétera, etcétera. Por supuesto, la deuda de las empresas, sobre todo las que más endeudadas están, los estados, que eso sí que están endeudados, pero muchísimo, y tiene el lado negativo, y es el ahorro más conservador, que cada vez va a rentabilizar menos. Con lo cual, fíjense, si no solo el foco está centrado en la geopolítica, que lo está, pero los mercados de capitales están mucho más centrados en otras variables, que es los datos de crecimiento económico en Estados Unidos, la inteligencia artificial, y la tecnología, los valores cíclicos, etcétera, y China, que sigue exportando, en este caso, fundamentalmente deflación. Luego tenemos, dices, esos datos de crecimiento en Estados Unidos, el dato deflacionario de China, pero es importante también en Europa este problema que tenemos encima de la mesa, ¿no, José María? Por un lado, un estancamiento económico cada vez mayor, el informe Draghi así lo atestigua, y lo que estamos viendo por parte de la industria es, en la industria europea, pues un mal momento, desde luego, con un sufrimiento importante por parte, por ejemplo, de la industria automovilística, de la industria energética, y una tensión de los precios al alza todavía, aunque siguen diciéndonos que los precios están estabilizados, pero por añadidura
un calendario de rebaja de tipos de interés importante. Es decir, aunque la inflación, por mucho nos digan que está controlada, continúa con una tensión alcista, la respuesta de los bancos centrales es la de tratar de estimular todavía la economía. ¿Cómo puede salir este cóctel? Pues es muy complicado, ¿de acuerdo? Porque muchos de los problemas que tiene Europa no se arreglan con políticas monetarias más laxas, ¿de acuerdo? Más y menos cuando tienes gasto público improductivo que te puede generar inflación. Lo vemos claramente en la inflación de servicios, que es quizá la que más está costando doblegar, no quizás la inflación core, aunque poco a poco se vaya acercando al objetivo que marca el Banco Central Europeo. Los datos efectivamente no son nada buenos, pero es verdad que a pesar de todo ello, es decir, si a nivel de lo que serían los datos macroeconómicos o de la economía real, para que todos ustedes me entiendan, pues precisamente no pasa por sus mejores momentos Europa, quizás hay algunas situaciones más excepcionales, quizás economías más ligadas a servicios, pero la parte manufacturera lo está pasando verdaderamente mal y no se arregla, repito, de verdad quiero que le queden a ustedes muy claro, con políticas monetarias más, con tipos de interés más bajos. Otra cosa son los mercados de capitales. Y en esto lo vemos claramente en el caso de la deuda corporativa. Tipos de interés más bajos y con balances sólidos, es decir, las empresas sí que han hecho los deberes, muchas de ellas. Eso les permite financiarse a costes más bajos y eso sí premia al acreedor, al tenedor de deuda que invierte en fondos de renta fija o en fondos de pensiones de renta fija privada. Lo mismo ocurre con la renta variable. Y esto, y además en los espacios que vosotros hacéis, en Libertad Digital, está muy claramente, cuando habláis del dinero nunca duerme, cuando traéis equipos de gestión que buscan donde otros no están buscando, ¿de acuerdo? Me refiero sobre todo a casas muy orientadas hacia el value. Hay verdaderas oportunidades, no solo en valores industriales, sino también en valores de tecnología. Un claro ejemplo puede ser una compañía alemana que es Narrow, que invierte o que desarrolla tecnología digital. Bueno, pues son empresas que quizás pasan muy desapercibidas para el gran público, no están dentro de ese FOMO, de ese miedo a perderse oportunidades, pero son empresas que en los nichos donde están trabajando y a pesar de los palos que ponen a las ruedas, tanto la parte geopolítica, la parte exterior de la Unión Europea o los políticos dentro de nuestra Unión Europea, son capaces, como puede ser vuestra empresa o la nuestra, o seguramente muchos de los empresarios que nos estén escuchando ahora mismo, son capaces de seguir aportando valor a la sociedad y también, por supuesto, a los propios accionistas. Con lo cual, en Europa sí, a pesar de la política, puede hoy por hoy tener valores o compañías que pueden aportar valor en este sentido, y valga la redundancia, a los propios inversores, ya sean accionistas o sean acreedores de deuda. Ahora bien, Europa de momento no seduce ni a los inversores de Europa y mucho menos a los inversores extranjeros. 2025 será, a tu juicio, José María, un buen año todavía para la inteligencia artificial, o crees que puede haber algún movimiento de alguna otra tendencia que desbanque a la inteligencia artificial? Hace unos años era el metaverso el que parecía que se iba a llevar el gato al agua, ahora ha llegado la IA, está Nvidia que sigue volando. No sé, ¿cuál es tu lectura respecto a esta aproximación? Yo, pues muy rápidamente, sí, la tecnología está en momentum, más allá de Nvidia y otras compañías que se han ido sumando precisamente al impulso de la tecnología nos rodea todo, ¿de acuerdo? Los chips, los semiconductores son súper importantes en todo lo que está relacionado no solo con la inteligencia artificial o inteligencia digital, ¿de acuerdo? Mejora claramente la productividad de muchas compañías, incluso lo veo hasta si me lo permites, hasta en el trabajo que hacen mis hijos en el día a día estudiando, ¿no? Eso no significa que invite a nadie a que copie o que fusile lo que le diga la inteligencia artificial, no va por ahí, ¿de acuerdo? Pero bromas aparte, claro que sí que la inteligencia artificial, fijaos, ya lo he dicho en algunas ocasiones, toda la inversión en centros de datos, toda la inversión en la nube, se necesita a la inteligencia artificial, pero también se necesita la energía o la eficiencia energética, y entran en ese campo no solo la inversión en energía, sino también en todo lo relacionado en la tecnología para ser mucho más eficientes en algo que gasta mucho, con lo cual sí veo claramente
momentum para la tecnología, pero ojo, y esto es clave y es muy importante, se están sumando, hay una enorme rotación sectorial de estilos de gestión y también de capitalización bursátil que no debemos de obviar. Hay valores cíclicos más allá de la tecnología, en valores industriales, en valores dentro del sector financiero, sobre todo en lo que está relacionado con servicios financieros, que cada vez ganan o están ganando cada vez más momentum a la hora de invertir. La gente está muy centrada en todo lo que está relacionado a la tecnología, pero se están sumando otros sectores que también lo están haciendo bien. Sería una pena que ustedes se lo perdieran. Bueno, el que a lo mejor no se ha perdido es aquel que invirtió en el índice, en el IBEX 35. Ojo lo que está haciendo, ojo con cómo pinta que va a terminar el año, ¿no, José María? Un comentario de apenas 1 minuto y medio, que a la una tenemos que muy irnos a los servicios rápidamente. informativos. Pues mira, dos cosas muy rápidas. Nos tenemos que dar cuenta de que la bolsa, a pesar de lo que pensemos que está correlacionado con la economía, con la política, claro que influyen, pero influyen mucho más en los componentes dentro del sector o de lo que está compuesto el IBEX 35. Y dos, relacionado con el compuesto del IBEX 35, aquí no hay tantos valores industriales, hay otro tipo de componentes o de compañías que lo siguen haciendo bien, a pesar, insisto, de la política o de la geopolítica, y en ese sentido yo creo que el IBEX 35 junto con la bolsa alemana pues claramente están siendo ganadores frente a otras plazas bursátiles. Hay que tener mención especial a Italia, donde bueno pues el nuevo liderazgo político también está haciendo mucho, y sí que la política está influyendo, con lo cual el IBEX 35 no sería de extrañar que siguiera esa inercia con el permiso de los americanos. Si Estados Unidos estornuda, Europa se va a acatarrar. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda también en Estados Unidos. José María Luna, asesor de Luna y Sevilla Asociados, amigo y colaborador de este programa, analista de cabecera, muchísimas gracias. Un placer, buena semana a todos y gracias. Pues día intenso de información en los mercados, por eso hemos tenido un ratito más con José María analizando toda la actualidad que rodea precisamente al devenir de los índices y de los valores que se operan y se compran y se venden en bolsa. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, cortito, nos vamos enseguida a el boletín informativo de la 1, a los servicios informativos de Es Radio, y volvemos con más asuntos de su interés aquí en Con Ánimo de Lucro. Y seguimos Con Ánimo de Lucro, lo hacemos como todos los lunes acompañado de Daniel Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas, muy bien. Bueno, bien estoy yo, bien acompañado. Me encantan los lunes, macho. Tenemos aquí un ratito que charlamos de cosas que nos gustan, sobre todo que te gustan a ti. A mí me gusta Estados Unidos, pero cuando me lo cuentas tú me gusta más. Pues me alegro, oye. Y además hemos contado cosas interesantes, cosas históricas, podríamos decir. Sí, claro, la elección de Trump también es que ha dado que has comenzado este programa en plena campaña electoral americana, entonces ya hemos venido rodados. Como tenemos Con Ánimo de Lucro, estamos ahí a lo que importa. Bueno, seguimos, hemos visto ya toda la campaña, los efectos. Ahora tenemos que empezar a ver cuáles son los movimientos que está haciendo Donald Trump antes de tomar posesión. O sea, ya va dibujando su gobierno. Es un gobierno del que podemos extraer, no sé si estás conmigo, tiene partes que pintan muy bien, tienes otras arancelarias que ya las sabíamos, pero que se confirman, ¿no? Que van a ir por ese sentido. Falta un poco ver cuál es la política internacional, más allá de lo económico, pura y dura, y empezamos a tener ya escenarios encima de la mesa importantes para ver qué es lo que dice o qué hace el señor Trump. Tenemos un movimiento, yo creo que es ineludible, hay que comentarlo, que se producía este fin de semana, la caída del régimen de Al-Assad en Siria y el cambio de paradigma en este país. No sé si tienes visto o leído pues un poco cómo está reaccionando el gobierno de Trump a esto. El futuro gobierno. Bueno, sí, efectivamente. Trump este fin de semana se ha dado un baño no de masas exactamente, pero al contrario que el gobierno de España, él se ha ido por petición expresa de Macron, que además lo ha sentado entre él y su mujer en el lugar de honor, en la reinauguración de la Catedral de Notre Dame en París, el final de la restauración después del incendio de hace 5 años. Y ahí se ha visto como
pues posiblemente ya con cierto conocimiento de quién es Trump, pues numerosos políticos le han rendido pleitesía, porque lo primero que hay que hacer con Trump es apelar a su ego, hacerle sentir que es el tipo importante, y desde luego si ves el lenguaje corporal y las imágenes de Notre Dame, obviamente todo aquel que cuenta ya lo toma como el presidente del gobierno, aunque no lo sea hasta el 20 de enero, y está actuando de esa manera. Trump sí ha reaccionado él con un post en el Twitter que se montó cuando le exiliaron de Twitter en su día, Truth Social, y básicamente lo que hizo fue explicar que si Al-Assad ha caído ha sido porque lo ha dejado caer Rusia, porque ya no tiene capacidad para defenderle, porque tiene todas sus fuerzas metidas en Ucrania, una guerra que ha mencionado que podría seguir durante muchísimo tiempo, lo cual me ha resultado interesante, porque viene a insinuar que no necesariamente va a forzar una paz injusta, ¿Qué es lo que se teme de él, y que todavía puede ser, pero esto, aparte de que es un post sorprendente, porque es un post que no está escrito con su habitual retórica, quitando un par de puntos en los que sí se deja llevar, no sé si esto ya se lo ha escrito un equipo o lo sigue escribiendo él. También ha hablado de Irán, enlazándolo con Siria. Al fin y al cabo, Irán es el otro gran perdedor de lo que ha sucedido en Siria, y comentando pues el papel de Irán en todo lo que afecta a Israel, que está claro que es lo que le importa a Trump de todo lo que pasa en Oriente Medio. Lo único que le importa es la seguridad de Israel. Eso lo ha dejado claro muchas veces. Eso están alineados también, aunque con mucho más poder, por supuesto, que este. Milei es otro de los que está alineado en esa batalla, ¿no? Sí, de hecho despidió a su ministra de Exteriores, o un canciller que la llaman allí, por votar en la ONU, como Argentina ha votado siempre en contra de Israel, en lugar de votar a favor de Israel. O sea, que es un tema que ha dejado ya muy claro que para él es esencial, junto con otros muchos temas, pero ese desde luego. O sea, ahora mismo, cada vez que hay una aquelarre contra Israel en la ONU, pues algún país abstiene y tal. La mayor parte de los países votan en contra de Israel, salvo Israel y Estados Unidos. Milei quiere que sea Israel, Estados Unidos y Argentina. Eso lo ha dejado claro. Volviendo un poco a la actualidad norteamericana, Dani, esta semana hemos tenido un incidente que yo creo nos ha impactado a todos, que ha sido el del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare. ¿Cómo ha caído esto allí en Estados Unidos? Ha sido quizá no tan sorprendente, teniendo en cuenta cómo funciona la izquierda allí, muy parecida a la de aquí, pero ha habido una reacción de la extrema izquierda, la izquierda woke, aquel lugar hacia el que el Partido Demócrata se ha ido yendo, que es básicamente poco menos que justificarlo y celebrarlo, porque este era el presidente de una aseguradora médica y por lo tanto es culpable de no sé cuántas mil muertes. No es que le hayan condenado por nada nunca, pero por definición ya es culpable de no sé cuántas mil muertes y por lo tanto está muy bien que lo maten. O sea, ese es básicamente el mensaje de la extrema izquierda. Por otro lado, a este señor lo han matado en pleno centro de Manhattan, en una hora en la que había muchísima gente. O sea, viene a demostrar otra vez que las ciudades que están en manos de fiscales apoyados por George Soros, como es el caso del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que conocemos también por no perseguir a los criminales por un lado y por otro lado perseguir a Trump con cargos absurdos. Y también esta semana están mucho en las noticias porque a quien sí han perseguido ha sido a Danny Penny, que es el buen samaritano que en el metro
paralizó a un completo pirao que había sido detenido muchas veces y puesto en libertad por Alvin Bragg, que estaba amenazando a los pasajeros, y él, también con ayuda de otros pasajeros, es un exmarine, entonces tienes capacidad para hacerlo. Sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía, y aún así, siendo un caso de buen samaritano y de proteger, como resulta que al final murió, pese a que posiblemente también porque él, al igual que George Floyd, tenía drogas en el cuerpo para aburrir, pues han querido hacer un nuevo George Floyd allí, no con tanto éxito porque la acción no es la misma. Al fin y al cabo, George Floyd, por mucho que sea un caso más o menos polémico, pues al final el policía estuvo con la rodilla 10 minutos encima de su cuello, y no es una cosa que deba extenderse tanto en el tiempo. En este caso fue una cosa mucho más corta. De hecho, incluso hay imágenes en que se ve que alivia la presión para permitir respirar al sujeto. A Scott Neely, que es el loco este que murió. Y el jurado, pues, le ha absuelto. No lo ha absuelto. La fiscalía presentó 2 cargos. Uno era de asesinato, y después de mucho tiempo, de muchos días, el jurado ha dicho que no pueden llegar a un acuerdo con eso, lo cual implicaría juicio nulo, y si quieren volver a presentar cargos lo tendrán que volver a presentar, pero por si acaso presentar un segundo cargo, que es de homicidio por negligencia, digamos. Entonces el juez ha dicho que se vuelvan a reunir para decidir si le quedan culpable o no de eso. Y en eso estamos. Se vuelven a reunir este lunes. ¿Qué volverá a hacer un buen samaritano en esa situación? Claro, esa es la cosa, que obviamente esto está perfectamente diseñado para evitar que vuelva a haber un buen samaritano en Nueva York. Y todo esto venía a colación de... has sacado tú este asunto precisamente por la impunidad en mitad de Manhattan, en hora punta, que tiene un sicario, entendemos que es un sicario o un perturbado, que le pega un tiro al CEO de una compañía aseguradora. Tiene más pinta de ser sicario. O sea, las imágenes, porque hay imágenes de cámaras de seguridad, se ve a alguien que va con silenciador, que maneja más o menos bien el arma, aunque se le encasquilla, consigue recuperarla con cierta destreza, digamos. Entonces no parece que sea acto de un loco quedado por ahí. Habrá que ver qué es lo que pasa, cómo sigue la investigación de ese caso, pero claro, es que o sea, yo, por ejemplo, la última vez que viajé a Nueva York fue hace ya unos cuantos años, y es una ciudad que me gustaría enseñarle a mi mujer, porque he ido ahí muchas veces y me gusta mucho, pero yo llevo tiempo que mejor no. Que no lo ves tan fácil o tan seguro. No lo veo tan seguro como era Nueva York hace unos años. Bueno, pues ahí queda. Y de cara a la semana que viene, rápidamente, ¿tienes algo ahí en agenda del gobierno de Trump del próximo gobierno de Trump que podamos ir averiguando? Agenda es que no tiene, porque todavía no está gobernando. Es más noticias que salen, nombrará más gente, pero cargos más menores. Parece que la lucha más complicada que puede tener es confirmar al futuro secretario de Defensa. De hecho, se llegó a rumorear que le había ofrecido el cargo a Ron DeSantis, pero no se ha confirmado. De hecho, Pete Hegseth se ha defendido muy enérgicamente delante de la prensa, diciéndole a la prensa de allí, que él no tiene que rendir cuentas ante ellos, que él tiene que rendir cuentas solo ante Trump y ante los senadores ante los que tiene que confirmar. Y ha dado entrevistas defendiendo su caso, porque tiene ciertos, digamos, tiene un pasado complicado con las mujeres y con el alcohol, cosa que tampoco es muy raro en un ex veterano de guerra. Bueno, pues quedaremos muy pendientes a ver si nos enteramos quién es el secretario de Defensa. Daniel Rodríguez Herrera, muchísimas gracias. Te espero aquí la semana que viene. Nos vemos. Como todos los lunes, con Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, pues muy bien, encantado de tener este ratito de nuevo contigo, con una miembro destacada del equipo de relación con inversores de Cobas, para repasar esas frases que nos han dejado grandes enseñanzas. Nos traes una de Joseph Stiglitz hoy. Eso es, que es la siguiente. La educación de calidad es una inversión a largo plazo que beneficia a toda la sociedad.
Es una frase que he obtenido del libro de La creación de una sociedad del aprendizaje. Y la verdad es que, Luis Fer, con Stiglitz se aprenden muchas cosas. Fue premio Nobel en Economía en 2001. Es considerado uno de los economistas más influyentes del mundo y considerado un economista de la nueva economía keynesiana. Es keynesiano, sí. Es keynesiano, exacto. Entonces, bueno, yo creo que esta es una frase, la verdad, que bastante interesante, que pone sobre la mesa la importancia de la educación, pero sobre todo de la educación de calidad. Es decir, en una economía sí que es verdad que las políticas fiscales, las sociales, las monetarias, siempre han sido pues muy cuestionadas, muy discutidas, la verdad que por todos. Pero en cambio, fíjate que las políticas de aprendizaje, de innovación, siempre pues, han disfrutado de cierta popularidad y muy pocas veces yo creo que han sido discutidas, ¿no? Y con esta frase Stiglitz lo que quiere o lo que pretende es encaminar a diseñar pues el marco institucional, el marco político que permita crear sobre todo una cultura social que sea correcta, pues para innovar, pues para que se creen las empresas, que estas empresas se desarrollen de una forma correcta y que contribuyan sobre todo a dinamizar el resto de la sociedad, y para ello se necesita una educación de calidad. Una educación de calidad. Aquí viene el juego de qué fue antes, el huevo o la gallina. O sea, quiero decir, los estados en ocasiones, Rocío, buscan tener una educación más mediocre para que la población no sea tan contestataria, no sea tan consciente de la situación en la que vive. Yo creo que esto es muy importante porque en las sociedades donde se ha buscado la excelencia en la formación y en la educación son sociedades en las que sus habitantes no solo son más felices, sino que en general son más prósperos, y esta prosperidad permite a los estados que forman estas sociedades ser a su vez más eficientes en el uso de los recursos y desde luego ofrecer unos servicios infinitamente más digamos, útiles para la sociedad. En cambio, aquellas sociedades donde no se promociona o no se premia la excelencia en la educación son sociedades que van languideciendo y que van creando estructuras que van en sentido contrario a los de la prosperidad. Al final son sociedades en las que cada vez hay gente más pobre, el nivel de pobreza se extiende, el umbral de pobreza sube, es decir, en España, no quiero decir que sea el ejemplo más paradigmático, pero tenemos una ministra de Hacienda que presume de que quien gana el salario mínimo interprofesional es la clase media y que a partir de 50, 60.000 euros anuales ya una persona en España se puede considerar millonaria, rica, clase alta, y no en vano la realidad que esconde esas declaraciones es que se parece mucho a la foto de España, porque cada vez el salario más modal, el salario más repetido, más común en España, se acerca y mucho al salario mínimo interprofesional, y sin embargo aquellos que ganan más de 60.000 euros apenas es el 1% de la masa salarial española. Esto debería ser un drama y habla y mucho de una realidad en la educación y en la formación en España que nos aleja de los primeros puestos. Estamos lejos de los primeros puestos en los informes PISA, estamos lejos de la excelencia educativa que promueven las universidades, por ejemplo, norteamericanas o de los países de la Europa del norte, los países del norte. En definitiva, un sistema educativo en España que, entre otras cosas, pues quiere que todas las universidades y todas las maestrías y todas las disciplinas tengan los mismos manuales, se rijan de la misma manera y sean completamente homogéneos, no permitiendo ni siquiera competir a las universidades para tratar de dar una mayor formación. Se tienen que distinguir estas o únicamente las escuelas privadas que se salen de ese carril y ofrecen mejores formaciones y mejores currículums académicos, las que permiten competir. Pueden competir y de hecho compiten apareciendo en los primeros puestos de los rankings internacionales. Esto yo creo, Rocío, que habla y mucho del por qué en España cada vez el poder adquisitivo es más bajo, por qué en España no tenemos una industria competitiva, no tenemos... Y es más, los empresarios y las empresas, que las tenemos y muy buenas, cuando funcionan, cuando triunfan, se ven obligadas a irse al extranjero, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Luis Fer. Y haciendo mención a lo que Stiglitz menciona en esta frase,
lo que decías tú, ¿no? De la excelencia en esa educación. No se consigue, yo creo, creando instituciones educativas que eduquen a los ciudadanos, sino más bien el contenido, como bien decías, ¿no? de esa educación. Y al final yo creo que nos han acostumbrado nuestros políticos siempre a mostrar ese compromiso con la educación, incrementando ese gasto en partida, pero como dices tú, muchas veces, o sea, ¿a qué ha llevado? O sea, no, y como bien decías, el mayor ejemplo es nuestro país, ¿no? Entonces, gastar más dinero en enseñar cosas al final que están equivocadas, pues no es hacer un bien a la educación, sino es todo lo contrario, ¿no? Puedes generar incluso hasta un mal mayor. Entonces, centrándonos en esta frase, una de las propuestas principales del libro es discutir, oye, cuál debería ser el contenido de la educación. Pero claro, no es fácil determinarlo. O sea, aquí puede haber pues, muchas incongruencias, no puede haber un consenso claro entre los mismos políticos que lo vayan a hacer y lo mismo en el campo de la investigación. O sea, al final, lo que para uno puede ser una innovación, para otros no. Por ejemplo, una innovación bélica, pues oye, no es percibida por todos como algo a incentivar. O otras dirían, por ejemplo, que no tiene mucha lógica quizás en invertir recursos públicos, pues oye, en innovar en determinadas cosas como por ejemplo juegos, ¿no? o videojuegos, el famoso Pokémon GO calificado como unos, pues oye, como un super juego, un gran juego y para otros una absoluta pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, en definitiva, y sea como sea, yo creo que lo que nos viene a decir esta frase es que necesitamos de una sociedad culta, una sociedad que cuente con una educación, por supuesto, de calidad y que al final pues, es una inversión que vas a tener sí o sí a largo plazo y que nos va a beneficiar a todos. Y eso se puede también trasladar, por supuesto, no solamente en el ámbito económico y de sociedad, sino también en el ámbito de las inversiones. O sea, el hecho de tener pues cierta cultura financiera, de tener esa base del saber por qué ahorrar, por qué invertir, dónde invertir, no equivocarnos en nuestra toma de decisiones, no hacer market timing, no vender en momentos en los que la bolsa pues está en determinados puntos. Entonces, hay que contar con esa excelencia también en educación financiera. Y yo creo que Cobas, en ese sentido, pues pone a disposición de todos pues un montón de vídeos, de píldoras, Value School, Brainvestor, hacemos también programas gratuitos de mentoring, es decir, que facilitamos mucho al inversor, pues oye, para enriquecer esa cultura financiera y llegar a esa excelencia y bueno, pues tener buenos ahorros y vivir, pues, ¿por qué no?, de una jubilación fantástica. Hay que decirlo y ser más felices. Oye, exacto, yo siempre lo no? digo. Sí. No, hombre, pero es que eso es muy largo la inversión y hasta que consiga... Bueno, chicos, desde el momento en que ya tengas en tus cuentas 1.000, 5.000 euros más de lo que tenías ayer, eres 5.000 euros más libre, eres 5.000 euros más feliz. Claro. Estás más lejos, ya te has alejado de estar a que se te rompa una lavadora de la bancarrota. Oye, pues aprende a que de esa manera consigas ganar espacios de libertad. Siempre lo decimos, ¿no? Una sociedad con gran cultura, una sociedad donde la calidad de la educación es excelente, es una sociedad generalmente más libre y infinitamente más feliz porque tiene más opciones, tiene más posibilidades de elegir y esto es importante y es para lo que tenemos que pelear y es verdad y os felicito porque desde Cobas sois una de esas gestoras que más empeño le habéis puesto desde el primer momento a tratar de, desde vuestra disciplina, por así decirlo, poner todo el empeño y todas las posibilidades encima de la mesa para ayudar a todo aquel que se quiera acercar a ganar esos espacios a través de un conocimiento solvente y de una calidad extraordinaria. Ahí están todos los vídeos, yo les animo a los oyentes a que se acerquen precisamente a Cobas, a Brainvestor, a Value School y vean la calidad de las charlas, las conferencias, las mentorías, los cursos que allí están. Y además, oye, pues también agradeceros que estáis con nosotros en el radio, no solo en Con Ánimo de Lucro, sino también habitualmente en Tu Dinero Nunca Duerme, enseñándonos cómo se invierte y
esto es lo que más nos gusta, Domingo, a Manolo y a mí, ya lo sabes, acercándonos tesis de inversión de aquellas empresas, pero es una manera muy bonita de acercar la inversión, porque se enseña cuál es el resultado de un buen análisis fundamental, que al final en la bolsa no es ningún casino, son empresas que se compran y se venden en porciones y que al final lo bonito es encontrar una gran empresa que está castigada por lo que sea por el mercado y que en el fondo te va a terminar dando el resultado que se desprende de sus cuentas, ¿no? Y de su análisis. En fin, Rocío, una nueva frase que tenemos que echar al zurrón, como digo yo, y llevárnoslo con nosotros para que nos permita seguir creciendo y aprendiendo. Muchas gracias, Rocío. A vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Les espero mañana con más asuntos. Sean muy felices, amigos. Hasta mañana.